radiación ultra, o también puede ser una radiación electromagnética. ¿Por qué? Porque si hay mayor intensidad de luz, ¿qué significa? ¿Hay mayor radiación? Entonces, ¿eso qué efectos pasa de un ser humano? Por ejemplo, puede dañar la vista, ¿cierto? Cuando hay por ejemplo, hace una temperatura elevada, por ejemplo, hay mayor radiación que las personas sufren. Vamos a hablar de ese tema que es la radiación. Entonces, tenemos en el primer punto, vamos a definir, por ejemplo, el temario que tenemos son los conceptos. ¿Por qué cuántica? Y vamos a hablar de la hipótesis de Max Planck de cuerpos negros. Y luego hablamos del efecto fotoeléctrico. Ahora, conociendo como mecánica cuántica ondulatoria, ¿a qué se refiere ondulatoria? A que la luz no solamente va en forma recta, va en forma ondulatoria. Ondulatoria, ustedes lo pueden observar fácil. El agua, por ejemplo, cuando hay una persona entra a un río o a un agua, ¿qué pasa? El agua empieza a ser en forma de ondas, ¿no? Eso se llama ondas. Donde hay una longitud de onda, como secuencia, como frecuencia. Entonces, aquí está la luz, por ejemplo. Aquí tenemos una luz, y este va a ser el efecto fotoeléctrico. Entonces, después lo voy a explicar. Ya, ahora, por ejemplo, la mecánica cuántica dice la rama de la física que estudia el comportamiento de la materia cuando las dimensiones de estas son tan pequeñas que no es imposible de conocer con exactitud. Por ejemplo, nosotros no podemos ver, por ejemplo, la cantidad de radiación que, por ejemplo, una linterna, por ejemplo, un muchacho te alumbra con una linterna o con el celular, no podemos observar cuánta de radiación hay. ¿Lo pueden observar ustedes? No. Es invisible, no se puede ver, pero hay instrumentos electroscopios que pueden observar. Y vamos a hablar de lo que les decía, de ondas y partículas. Las ondas son, por ejemplo, si tú tienes, pongamos un ejemplo, si aquí lo perforamos un hueco en este papel, ¿qué va a pasar? Las partículas se van a reflejar en la pizarra, ¿no? ¿Sí o no? Sí, pero van a ser en forma redonda, ¿sí o no? Ahora, las ondas no se van a reflejar en un círculo, las ondas van a ir, se van a expandir. Entonces, han visto, por ejemplo, el sonido de la música, son en forma de frecuencia, de ondas. La emisión de las radios, por ejemplo, de lo que nosotros utilizamos, por ejemplo, las telefónicas, son en frecuencia de ondas. Nosotros no lo podemos ver, pero lo podemos sentir, ¿correcto? Ahora, por ejemplo, tenemos después de esto, tenemos, por ejemplo, aquí un pequeño concepto que dice que la física cuántica no existe las continuidades. ¿Qué significa eso? En la física clásica, un cuerpo tiene su determinado, tiene su estado final, su estado inicial, su estado final. Mientras que en la física cuántica no. Por ejemplo, el sonido puede pasar un muro, puedes ver al otro lado, digamos, no puedes sentir el sonido, la frecuencia. Ahora, por ejemplo, vamos a hablar de uno de los principales padres de la física moderna, es Max Planck, en cual nos dice, por ejemplo, cuánto de energía no hay medidas para medir, liberación de energía, cuerpos incandescentes. Tenemos un modelo atómico y luego vamos a hablar de la teoría de Max Planck. Dice, la teoría de Max Planck establece que la energía se irradia en unidades denominadas cuantos. ¿Qué son los cuantos? Son pequeñas cantidades de energía que se llaman fotones. Ya no vamos a hablar de átomos, aquí vamos a hablar de fotones. ¿Los fotones qué son? Cargas de energía eléctrica. La ley de Max Planck relaciona, por ejemplo, la energía de cada cuanto es igual a la frecuencia de las radiaciones, la radiación de los cuerpos negros. Aquí, por ejemplo, tenemos varios científicos que han determinado, por ejemplo, explicar el comportamiento de los cuerpos negros. Por ejemplo, entre ellos estaban Gilbert, pero el que lo ha demostrado y lo ha puesto en práctica es Max Planck. Aquí tenemos la curva, por ejemplo, de frecuencia. Aquí tiene la distribución de la energía y aquí tenemos la longitud de onda. Esto ya tiene un conocimiento, este es nanómetro.
En física han llevado ustedes ya el pico, nano, la cantidad, nanómetro. Entonces aquí, por ejemplo, la visibilidad del comportamiento de los cuerpos negros. Más mejor lo vamos a ver en esta parte. ¿Qué dice la hipótesis de Max Planck? Las radiaciones electromagnéticas, el espectro electromagnético, emite energía de manera discreta, solo ciertos valores y no continuos. Cualquier valor, es decir, la energía de la radiación es cuantizada. Ahora aquí tenemos, por ejemplo, el gráfico. Aquí tenemos menor intensidad, mayor intensidad, la unidad de la radiación, más temperatura, menor temperatura, y tenemos, ahora lo vamos a ver en el simulador. Aquí está el simulador de los cuerpos negros. La densidad de la potencia está en espectro, que nos dice, por ejemplo, en megawatt la energía, y luego tiene la longitud de onda. La longitud de onda es nada menos como la distancia, ¿correcto? Es como la distancia. Y aquí, por ejemplo, tenemos valores gráficos. Aquí está el valor, nos va a representar. ¿Cuánto es la intensidad? Aquí está, por ejemplo, 84.46. Y aquí tenemos la longitud de onda es 0,5. Ahora, vamos a etiquetar. Ya. Dice que a partir de el color violeta, es ultravioleta visible, tenemos la intensidad. Aquí tenemos la intensidad. El valor de la intensidad, por ejemplo, aquí ya nos da. Tenemos 6,42 por 10 a la exponente elevada a la séptima, donde podemos ver, por ejemplo, en esta gráfica de aquí, la temperatura. Este K, ¿qué es? Temperatura de grados Kelvin, ¿correcto? Ahora,